Queridos compañeros, vamos a ir sentándonos y vamos a ir continuando con el programa porque, bueno, pues aún queda una parte muy interesante y bueno, habíamos planteado en esta mesa pues hablar de síndrome de intestino irritable. Realmente no tenemos un esquema muy claro de cómo lo vamos a hacer y ahí sí que necesitamos vuestra participación porque seguro que tenéis miles de preguntas que os surgen todos los días en la consulta y nos gustaría que aprovecháramos el tiempo para hablar y para plantearnos un poco todas esas cuestiones, ¿vale? Entonces, para esta mesa pues contamos con Mari Carmen López, contamos con Chabeli Méndez y por supuesto con Cecilio, que bueno, pues hemos definido un poco algunas preguntas, pero sí que nos gustaría mucho que, bueno, pues que preguntaseis y que fuese una cosa muy activa. El síndrome de intestino irritable pues es una situación, una condición, un escenario clínico. Yo casi me atrevería también a hablar de que no son todo iguales todos los síndromes de intestino irritable que manejamos en lo cotidiano. Y muchas veces son pacientes que son paganos del infradiagnóstico, de no tener una real atención porque es un diagnóstico que no siempre establecemos de forma positiva. Es una tristeza reconocer que muchos pacientes de este perfil se van de nuestras consultas con un diagnóstico y eso supone que no se llevan un tratamiento adecuado, ¿vale? Esa es una primera reflexión que yo quiero lanzar. Y en ese sentido, pues no se benefician de cosas como una consulta monográfica o una serie de tratamientos, ¿no? Y todos sabemos pues, que tiene impacto en su calidad de vida y que tiene impacto en muchísimos aspectos que bueno, se han ido desgranando en muchas de las charlas que hemos tenido y que muchas veces quedan con un manejo subóptimo. Entonces yo, la primera pregunta que te quería lanzar a Cecilio es realmente si tú crees que aporta valor tener estos pacientes pues eso, centralizados en una consulta monográfica con todo eso lo que supone, ¿no? Ofrecerles más terapéuticas, ofrecerles otro manejo, bueno, saber un poco cuál es tu opinión. Buenos días a todos, muchas gracias Ángeles. Voy a decir lo primero que estos son opiniones personales, con el bagaje y con la experiencia, o sea que no tenéis que seguir un poco, no tenéis que estar de acuerdo con la opinión que yo voy a dar porque son opiniones personales, porque esto es el manejo del día a día. Yo la verdad es que creo que el síndrome de intestino irritable como trastorno funcional tiene grados y yo creo que por la prevalencia, al ser tan alta, 11% de la población general, que eso es mucho, aunque no todos consulten atención médica, pues no tendríamos capacidad si solamente nos dedicamos a esto de atenderlos a nivel por lo menos de atención hospitalaria. Por lo tanto, creo que los que más se van a beneficiar son aquellos que tienen mayor gravedad y por lo tanto gravedad en esta enfermedad es la que más limita su calidad de vida. Por lo tanto, en ese foco, dentro del síndrome de intestino irritable, que recuerdo que el punto fundamental está en el dolor abdominal, que eso es lo que va a limitar su calidad de vida, pues aquellos que está más limitada, yo creo que esos sí se deben intentar seguir o diagnosticar o pautar más directamente en atención hospitalaria. Deben ser pocos, deben ser entre un 10% como mucho del síndrome de intestino irritable. Y luego hay unas premisas que yo creo que son básicas en esta enfermedad o síndrome, como ya ha comentado Ángeles. Uno, hay que hacer un diagnóstico y el diagnóstico hay que decirlo y hay que escribirlo. O sea, que pasar por el hospital o por el gastroenterólogo o por el internista, decirle de palabra, bueno, esto no es nada, eso no es diagnosticar un síndrome de intestino irritable. Usted tiene un síndrome de intestino irritable y tendremos que tener preparada cuál es la información que debemos dar a ese paciente. Hay que escribirlo, porque el paciente, y a día de hoy, que además va a salir y va a buscar, igual que se busca la poliposis cerrada, pues va a buscar intestino irritable online, o donde él pueda acceder. Y sobre todo al principio hay que hacer un seguimiento estrecho. No vale decir síndrome de intestino irritable, seguimiento por atención primaria, o bueno, ya le verá otro compañero, no. Al inicio, sobre todo, vamos a darle unas pautas diagnósticas o directamente terapéuticas, que es correcto hacerlas, después de una mínima, bueno,
o máxima exploración física tacto rectal y alguna prueba complementaria que a lo mejor podéis comentar, pero hay que decir a qué nos comprometemos con ese paciente, igual que nos comprometemos con la úlcera gástrica que la vamos a cicatrizar y biopsiar. Pues le voy a ver en el plazo que vosotros queráis. Inicialmente tiene que ser más breve porque hay que ir viendo cuál es la respuesta y, por supuesto, la idea es ir distanciando el seguimiento hasta donde decidamos, vuelve a primaria o le vamos a hacer el seguimiento hospitalario. Por lo tanto, queriendo contestar a la respuesta de Ángeles, yo creo que si tenemos disponibilidad, pues habría que introducirlo dentro de las consultas monográficas de trastornos funcionales o trastornos motores. Nosotros la verdad es que el funcionamiento no está siendo el correcto con estos pacientes porque se mezclan en los criterios de derivación de nuestros compañeros de otras especialidades y propios de la propia especialidad de aparato digestivo, acaban sepultando esas consultas con el paciente reclamador, el paciente enfadado o el paciente refractario, aunque sea una dispepsia. Ya no sé qué hacer para quien lleva la consulta de colon irritable. Eso es lo que no debe ser. Eso es lo que no debe ser porque al pobre médico que absorbe estos pacientes, vamos, nosotros le hemos desmontado ya 2 veces esas consultas. Por lo tanto, y es en lo que nosotros estamos trabajando, es criterios concretos que tienen que pasar, pues como cuando enviamos a pacientes con una pancreatitis autoinmune, pues nos vamos al médico que lleva la pancreatitis y le decimos, ¿te parece que este paciente con IgG4 te lo envíe o para que le pidas tú la IgG4? Yo creo que en nuestro caso particular pasa por comentarle al médico que se vaya a hacer cargo de este paciente. Pero como he dicho al principio, esta es la opinión y lo que nosotros tenemos en el Hospital de la Princesa, que me gustaría, y porque eso me enriquecería y a lo mejor me da luz de lo que estamos organizando, conocer vuestra opinión, que es tan importante como la que podamos daros en la mesa. ¿Alguien quiere contestar a Cecilio? Mira, María José, muy bien. coge el testigo. Sí, ahora está bajando Ana. Bueno, yo... mi servicio ha ido evolucionando y por exclusión ha ido derivando en una consulta de trastornos funcionales, de lo que sobra, porque es así, porque vemos los funcionales y todo lo que no es inflamatoria, que no es tumor, que no es hígado, que no es páncreas, que no es pólipo, todo eso va a una consulta de gastroenterología que llevamos Isabel Sanabria y yo. Entonces, uno de los primeros problemas que yo veo en el diagnóstico del intestino irritable es que los compañeros en general, tanto la atención primaria como los especialistas, huyen de establecer el diagnóstico. Les da como miedo. Y además a las nuevas generaciones que están tan acostumbradas al empleo de la tecnología y a que todo está en las guías y que a todo el mundo le hacen un TAC, una colonoscopia, pues el intestino irritable está como en el aire. Creo, sinceramente, que los criterios de Roma clasificaron los trastornos funcionales, pero hicieron un poco de daño en su evolución, porque tanto ahora no sé cuántos meses, ahora más de 3 veces a la semana, pero descarta no sé qué. Entonces, al principio de cuando yo empezaba eran los criterios de Manning, que todo el mundo sabía que el síndrome del intestino irritable es aquel que cursa con dolor abdominal, que alivia con la defecación, habitualmente con diarrea. Pero cuando ya empezó 1, 2, 3 y 4, ya todo el mundo se pierde y también me acuerdo que Roma 3 insistía mucho, recuerdo conferencias de los más importantes diciendo que el diagnóstico era puramente clínico, que no había que hacer ninguna prueba, que era todo según los criterios. Y después en Roma 4 cambiaron y dijeron que bueno, que una colonoscopia por encima de los 50 años, que estamos todo el día haciendo screening y tal. Entonces todo eso yo creo que ha hecho que el diagnóstico es habitual encontrar un paciente que en su historia clínica pone juicio clínico tal en los evolutivos, dolor abdominal, síndrome diarreico, pero sabes que tiene un colon irritable, un intestino irritable y no está diagnosticado. Entonces eso el paciente, pues claro, cuando entra y sale y cada vez encima le ve un médico distinto, pues todo eso crea una frustración que hace que las respuestas a nuestras medidas terapéuticas, que ya sabemos que también son muy limitadas, pues que sean complicadas de que sean efectivas. Bueno, yo creo que coincidimos todos con esa valoración. Ya has dado el punto crítico de lo que se convierte. Fermín Mearin ha hecho un par de artículos. Uno lo publicaron en el American Journal hace como 4 años y ahora ha hecho otro en la revista española o en Gastroenterología y Patología que dice
síndrome del intestino irritable o inflamatoria. Si no te interesa, léelo, pone el título o algo así. Sí, bueno, porque llama a las generaciones jóvenes que, por favor, se interesen e impliquen en la valoración de los pacientes funcionales, que todo claro, no es inflamatoria y biológicos. Sí. Siempre lo dice así Fermín, ¿no? Hay que hablar a los no creyentes. Nosotros somos los creyentes de esto, pero hay muchísimos compañeros pues que, bueno, pues que tienen dudas. Aunque les incomode también, porque a nosotros también a veces los pacientes nos resultan incómodos, a veces algunos no nos gustan, pero claro, hay que atenderlo, forma parte de la patología digestiva. Efectivamente. Eso es lo que queríamos comentar un poco con la pregunta que le quería lanzar a Chabeli, ¿no? Un poco que nos revisara pues algunos de los parámetros que, bueno, pues que se tendrían que implementar en el diagnóstico para llegar realmente o bien a un diagnóstico clínico o a un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y le pedimos, bueno, pues que nos revisara un poquito el algoritmo para perder el miedo a poner síndrome de intestino irritable en nuestros informes. Cuando quieras, Chabeli. Sí, bueno, pues aquí me he guiado por la guía de la EG. Como podéis ver, en un paciente que sospechemos un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, si tiene más de 50 años, o una historia familiar de cáncer de colon o bien de enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí que habría que realizarle una colonoscopia, ¿vale? Con toma de biopsia para descartar una colitis microscópica. Y si en esos casos, pues tras una colonoscopia o bien que no cumple esos criterios, estamos ante un paciente con una diarrea grave, pues sí que tenemos que hacer un estudio diagnóstico. Si no es una diarrea grave, pues sí que podemos catalogarlo ya de un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea e implementar, bueno, el tratamiento y podemos mantener el diagnóstico. En los casos en el que sea una diarrea grave, pues sí que sería importante hacer un estudio diagnóstico más exhaustivo. Se suele pedir la calprotectina fecal. Si esta está elevada, pues sí que tendríamos que hacer una colonoscopia. También se puede solicitar una enterorresonancia o un TAC de abdomen. Si en estos casos no ha sido diagnóstico estas pruebas o bien la calprotectina fecal ha sido normal, pues es fundamental preguntar por los antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Si hay antecedentes, pues solicitar una serología y un estudio genético con HLA de Q2 y de Q8. Y si es también una alta sospecha, realizar una gastroscopia con biopsias duodenales. Si en este punto que hemos llegado todo es negativo o bien no tiene antecedentes familiares de enfermedad celíaca, pues hay que indagar un poco más en la clínica y preguntarle al paciente si si se acompaña de distensión abdominal. En estos casos sí que se podría valorar una mala absorción de carbohidratos, también descartar un sobrecrecimiento bacteriano. Si estas pruebas han sido negativas o el paciente no presenta distensión abdominal, pues tenemos que valorar si la diarrea es después de las comidas, una diarrea postprandial. En estos casos, si es así, pues podemos hacer una prueba terapéutica con colestiramina o una prueba con marcadores radiopacos. Si tanto la prueba con colestiramina como la de marcadores radiopacos son no diagnósticos, o bien el paciente no tiene una diarrea postprandial, pues podríamos decir que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable con predisposición a la diarrea. Y ya en esos casos, pues si no tiene respuesta al tratamiento, pues yo creo que tendremos que volver otra vez a plantearnos los puntos anteriores para ver si realmente es un diagnóstico correcto o no. Y así, bueno, resumí un poco. ¿Y tú crees que recogemos mucho este diagnóstico en los pacientes? No, en absoluto, vamos. Bueno, de hecho, y ahí sí que quiero preguntarle a Blanca. Y directamente, porque desde el Grupo de Trastornos Funcionales Digestivos en Andalucía hemos promovido un estudio en teoría prospectivo para recoger cuántos síndromes de intestino irritable de cualquier tipo, diagnosticamos en las consultas. Y Blanca, cuéntanos, ¿qué dificultades estamos teniendo en lo cotidiano para ir recogiendo estos paciños? Bueno, esto sí que no estaba preparado y acabo de asaltar a Blanca, pero bueno. Nada, no. Bueno, pues después de yo creo que casi año y medio, 2 años intentando reclutar, llevamos 100 pacientes metidos. A reclutar no, porque es rellenar simplemente una encuesta sencillísima y lo estamos haciendo entre creyentes, o sea, que tenemos la capacidad de seleccionar a pacientes con síndrome de intestino irritable.
y estamos teniendo una dificultad enorme. Esto, bueno, pues ya nos da la reflexión del tiempo, del poco compromiso que tenemos o la escasa selección de estos pacientes, ¿no? Prefiero pensar que no es así, que probablemente es un problema de tiempo y de compromiso con ese proyecto, ¿no? Que quizá pues, no nos ha resultado del todo motivador, ¿no? Pero bueno, ahí está esa dificultad. Probablemente si esto fuera algo con un biológico o alguna cosa, pues estaríamos mucho más comprometidos. Sí, sí, por supuesto, esto está abierto. Cuando queráis intervenir, levantáis la mano y ya está. La dificultad yo creo que está ahí, es que no somos proactivos a acabar de hacer el diagnóstico. O sea, que yo creo que es tan malo que un gastroenterólogo acabe poniendo en su criterio, su juicio clínico, dolor abdominal en estudio, dolor... Es que eso es tan malo como que un infectólogo dijera fiebre o cardiólogo dolor torácico, ¿no? Tendrás que decir si es una fiebre de origen infeccioso o no, o el dolor torácico es una cardiopatía o es... Pues nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros en el servicio, nosotros sí que cada poco tiempo damos, claro, están los hepatólogos, están la inflamatoria, sí que mandamos el mensaje. No podéis seguir poniendo dolor abdominal porque ese paciente se va diciendo, a mí no me han diagnosticado, que me envíen otra vez a digestivo, nueva colonoscopia, nueva gastroscopia, nueva ecografía. Yo creo que hay que dar el paso valiente. No hay que ir tanto a buscar a querer encontrar la celíaca o la malabsorción, sino que de entrada, con 4 preguntas y una buena exploración, el paciente te viene contando un estreñimiento que puede ser incluso funcional durante muchos años y ahora se ha sumado el dolor abdominal. Y te está contando lo que ha dicho muy bien María José, se ha sumado un cambio en la frecuencia o en la consistencia defecatoria que coincide con el dolor abdominal y que hay cambios, porque esta es una enfermedad crónica recurrente, o sea que eso, la periodicidad y la evolución ya te está dando el diagnóstico. De entrada, lo catalogamos de síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento o de tipo diarrea, ya podemos poner aquí porque está cumpliendo criterios clínicos de síndrome de intestino irritable y ya podemos poner probable o síndrome de intestino irritable. Y ahora le pido, si es estreñimiento, le voy a pedir un hemograma y una bioquímica, si no lo tengo. Y ya con eso, si eso está normal, de entrada no hay que hacer mucho más si no hay síntomas de alarma. Si hay diarrea, pues es una analítica un poquito más completa, que es anticuerpos antitransglutaminasa, la IgA para descartar esa celíaca, la calprotectina y la PCR, que más adelante nos viene positivo y nos lleva a hacer otra serie de estudios, como has comentado, o la colonoscopia, pues no pasó nada. Mejoraba con la defecación el dolor abdominal. Vemos que tiene una calprotectina elevada y tiramos del hilo y acabaremos haciendo la colono, las biopsias y la colitis microscópica. Pero de la prevalencia del síndrome de intestino irritable al de la colitis microscópica hay un mundo y la mayoría de los pacientes se mantienen en el síndrome de intestino irritable. Yo el mensaje que doy es no pasa nada porque hoy le llamemos síndrome de intestino irritable y si luego es una celíaca, pues es una celíaca. Yo creo no hay error. Que hay que coger de cada criterio de Roma la parte positiva que hayamos aprendido. De Roma 3, yo creo que la parte importante, sin caer en ese miedo a pedir una colonoscopia o una prueba diagnóstica que casi que parecía que era un pecado, pero sí tener esa mentalidad de un diagnóstico inicialmente positivo. O sea, en vez de dolor abdominal a estudio, pues no, este paciente, y se escribe sin miedo ninguno, cumple criterios de síndrome de intestino irritable, predominio de diarrea, pendiente de estudio básico. Esto es lo que yo pongo en los juicios clínicos cuando es un intestino irritable. Y tú tienes en tu cabeza perfectamente cuáles son los pasos que vas a seguir. Si vemos este algoritmo, es que si no tienes una capacidad crítica de interpretarlo, nos fijamos en la cantidad de pasos que hay que dar hasta que finalmente pone ese IID al final del algoritmo. Esto, si lo lee alguien que no sabe, pues es que es normal que le dé miedo poner síndrome de intestino irritable, porque fíjate si hay pasos que seguir y pruebas que realizar, ¿no? Y ensayos terapéuticos. Entonces yo creo que esto al paciente hay que explicárselo. Aunque ponga síndrome de intestino irritable, que se está demonizando muchísimo en redes sociales y por parte de algunos sectores, esto no implica que vayamos a llegar a intentar saber cuál es la causa final y que estemos contigo a la hora de plantear un tratamiento, ¿no? Mira, nos piden la palabra allí al final. Solo un pequeño comentario. Es que a mí, al menos la sensación mía, no sé, hace 15, 20 años se ponían mucho más diagnósticos de síndrome de intestino irritable. Yo recuerdo de residencia con los asuntos, síndrome de intestino irritable y no hace falta nada más. Con la aparición de todos los test esos de sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia o mala absorción de isocárcitos, que lógicamente afinan mucho el diagnóstico. Creo que a la gente nos da más miedo poner el diagnóstico de síndrome irritable hasta tener más cosas. Pero hace 15, 20 años yo recuerdo que era muy
muy sencillo. Síndrome de intestino irritable y no se hacían más cosas. Entonces, yo creo que la gente más joven, pues lógicamente, como hay cada vez más disponibilidad de más cosas, pues también eso probablemente influya en lo que se está comentando, que no se pone el diagnóstico. Probablemente lleves razón, pero tampoco me parece que sea una herejía, ¿no?, poner síndrome de intestino irritable asociado a intolerancia a lactosa, sospecha de sobrecrecimiento. Quiero decir, porque en el fondo lo que estás buscando es una justificación en una entidad que, bueno, pues a día de hoy no tenemos certeza cuál sea su desencadenante, y a lo mejor dentro de 4 años, bueno, creo que somos de la misma quinta casi, y Helicobacter... Yo mayor. No, que va. y Helicobacter, yo recuerdo dinámicas de pro-Helicobacter creyentes y no creyentes. En mi servicio eran los creyentes de Helicobacter y los no creyentes. Que a lo mejor a generaciones futuras, ¿no?, pues hablamos de los test de microbiota y nos cambian el panorama del síndrome de intestino irritable, pero a día de hoy es eso, y efectivamente yo creo que el mensaje es: utilicemos la palabra, asociémoslo a lo mejor a lo que somos capaces más de encajar, interpretar o dejarlo ahí, porque también coincido con algunos comentarios de que no todo es la panacea y todavía estamos con muchas zonas de penumbra en los diagnósticos y bueno, pero que no perdamos que perdamos el miedo a poner esa palabra, ¿no? Pues porque si no, efectivamente, capamos a los pacientes de un diagnóstico. Y luego habíamos más o menos preparado con Carmen el hecho que ha comentado así María José, un poco de soslayo, ¿no?, de que somos receptores de pacientes complicados con mucha psicopatología. Un abordaje psicológico, la comorbilidad psicológica que tiene estos pacientes asociados, que muchas veces no podemos ni tenemos una sintonía con ningún psicólogo ni con un apoyo con psiquiatra, que a lo mejor hay pacientes en el tratamiento, nos da un poco de susto cuando abrimos esa unidosis o esa prescripción médica que tiene puesta de un psiquiatra y no sabemos cómo manejar los antidepresivos o qué le ponemos y ya está ya con el tope. No sé, la sensación vuestra también allí en La Princesa de que no hay como un apoyo psicológico en estos pacientes, o debería... Efectivamente, yo creo que lo que pasa es que tengo que ir un poco a la estratificación de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable no tienen un trastorno psiquiátrico que requiera ninguna valoración, la mayoría. O sea, que son pacientes que es verdad que tienen reducida su calidad de vida, se han adaptado a tener las veces que sea, al menos una vez para la semana, pues un día que van a tener malo porque tiene la crisis del dolor abdominal asociado al síndrome de intestino irritable, pero bueno, con un poco de ayuda que nosotros le podamos dar, lo solventan. Sin embargo, los pacientes que eso les limita, que no pueden ir a trabajar, que se suman otros síntomas que no solamente son los del diagnóstico de Roma 4, sino que está la fatiga, que está la cefalea, que hay la fibromialgia, la dispepsia funcional, se va sumando a ese grupo de pacientes que son más graves en cuanto a la reducción de la calidad de vida, y ahí sí hay que recurrir al especialista en trastorno y en salud mental. O sea que ahí no tenemos capacidad, igual que podemos pautar un fármaco antidepresivo con las dosis para mejorar la sensibilidad nociceptiva, y eso debemos estar habituados a hacerlo, en ese otro tipo de pacientes ya requieren valorar la esfera, porque no es lo mismo una depresión que una ansiedad, que un trastorno obsesivo-compulsivo, que también se suele asociar, y ahí necesitamos el concurso del psiquiatra, que incluso si pautamos un antidepresivo y lo que tiene es un trastorno de ansiedad, le vamos a empeorar. Por lo tanto, hay que saber seleccionar ese grupo de pacientes porque se van a beneficiar y mucho más del tratamiento que nosotros le pautamos. O sea que tenemos que tener en los hospitales identificado un grupo de psiquiatras o psiquiatras que en estos pacientes nos echen una mano, porque el beneficio yo creo que es suficiente como para justificar su remisión. ¿Y lo tenéis en el hospital? Sí, lo tenemos. O sea que igual que contactamos, es un poco ir a la par, igual que los tenemos para la dependencia alcohólica, pues pasan específicamente a uno de ellos. Pues hay una doctora que tiene una sensibilidad especial y es la que es receptora. Si no es ella, lo tenemos difícil, porque hacen una valoración, le ponen tratamiento y al centro de salud mental de atención primaria, de periférico.
pero cuando hemos seleccionado muy bien, no les podemos incrementar un montón de pacientes, por eso decía, los que son leves no se lo podemos enviar porque te acaban diciendo no hay psicopatología suficiente, porque ellos están acostumbrados a graves, pero cuando están muy limitados, que son pacientes que es que bajas laborales, es una desestructuración de su día a día, en eso sí, porque la verdad es que sí que ven ellos y la mayoría de las veces sí que encuentran una causa subyacente que eran los factores precipitantes que a veces precipitan, que ocasionan estos cuadros mucho más graves. ¿Y tienen un perfil de psicólogo o son psiquiatras? Nosotros se lo enviamos al psiquiatra y luego no lo sacan del hospital, lo meten en psicólogo, que ahí la verdad es que son los mismos psicólogos que compartimos pues para otros trastornos que están en enfermedad inflamatoria, que están en la esofagitis eosinofílica, o sea que son personal muy joven, pero con sensibilidad especial a ello porque sí que mejoran. Y yo creo que eso hay que comentarlo en los hospitales, porque si creemos que algún paciente se beneficia, pues tendremos que dar, como decía María José, servicio porque es nuestra obligación. Y ahí no llegamos, por mucho que queramos, de la utilización o el haber leído, pero no tenemos forma de explorar esa esfera porque hay que sentarse y hay que hacer una exploración psiquiátrica que no tenemos formación. Sí, yo quería comentarte, Cecilio, de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión en voz alta porque lo que nos da miedo a estos pacientes es el tiempo que hay que dedicarles. Estamos acostumbrados a hacer una medicina rápida, hemos saludado al paciente y le estamos diciendo adiós ya antes de verlo o escucharlo. A veces hay que sentarse con el paciente y preguntarle por su vida, cómo come, cuándo come, cómo trabaja, sometido a tonicidad, sus problemas para ver el contexto en el que está viviendo el paciente. Y luego, una cosa que a mí no me parece que hay que hacer al paciente es transmitirle la idea de que esto es estrés, váyase a casa y no pasa nada. Eso es contraproducente porque al paciente no le beneficia que tú le digas que esto es un problema de estrés. Eso entiendo que no hay que hacerlo. Tu misión es quitarle incertidumbre al paciente. Esa es la mejor terapia. Y para quitarle, haz lo que haga falta. Y lo que haga falta va a depender del tipo de pacientes que tengas delante. No te enfrentas a un síndrome de intestino irritable, un paciente de 20 o 25 años que uno de 60 o 70 años. Los requerimientos en cuanto a pruebas van a ser diferentes. Y luego otro aspecto que a mí me parece muy importante es que hoy en día diferenciar lo funcional de lo orgánico, cada día la línea esa es más delgada. Tú sabes que hay un 10% de la gastroenteritis infecciosa que luego hacen síndrome de intestino irritable, son los síndromes de intestino irritable, los post-infecciosos. Esa gente no tenía antes nada y ahora tiene un síndrome de intestino irritable, porque ha habido una gastroenteritis que le ha provocado un proceso de autoinmunidad. Y bueno, pues ese paciente ya no funciona, es un paciente que es orgánico y eso tenemos que saberlo porque ese paciente con un colon irritable post-infeccioso hay que considerarlo de otra manera y tiene un tratamiento diferente. Y luego, la enfermedad celíaca. No vale decir a un paciente usted no es celíaco porque tiene usted unos anticuerpos negativos. Es decir, los anticuerpos no sirven. Los anticuerpos no sirven. Nos da miedo pedir una genética. ¿Por qué? Nos da miedo pedir una biopsia con citometría de flujo. ¿Por qué? Pero el diagnóstico de enfermedad celíaca hay que ir hasta el final, antes de decirle al paciente que tiene un síndrome de intestino irritable. Y luego las parasitosis. Descartes una parasitosis. Tú no puedes pedir un test de microscopía óptica y decir, no, me pone aquí que no hay parásitos. Compara una microscopía óptica con las PCR y mira cuánta gente con microscopía óptica era negativa y cuántas PCR salen positivas. Diagnosticar una giardiasis a veces es muy complicado, porque la giardia no está siempre en el ilio o en el colon. A lo mejor tienes la giardia en intestino delgado y las heces que examina el patólogo o el que lo haga, pues no lleva la giardia porque lo tienes en el duodeno o entramos más. Por tanto, diagnosticar lo funcional y lo orgánico para mí a veces es cuestión del empeño que tú quieras dedicarle a ese paciente, ¿no? Pues yo te agradezco que hayas introducido la palabra incertidumbre. Efectivamente, creo que los médicos nos manejamos muy mal en las incertidumbres, pero es que las transmitimos. Y un paciente que se va sin un diagnóstico y sin un tratamiento, pues claro, está sumergido en la incertidumbre pura. Y ahora dejo contestar, Cecilio, pero me agrada mucho que hayas metido esa palabra precisamente. José María, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, lo que hay que hacer es escuchar al paciente, o sea, que hay que hacer entrevistas dirigidas, porque claro, si no, a veces estos pacientes, los más graves, son interminables, o sea, que hay que dirigir, pero hay que escuchar. O sea, que el paciente, si sale de esa primera o de la segunda consulta y no nos ha contado que no duerme,
que además no quiere ir a trabajar, que tiene incontinencia, que a veces es un síntoma del propio síndrome de intestino irritable, que las deposiciones unas veces son Bristol 1 y otras Bristol 7, que tiene también la sensación de tenesmo. O sea, le tenemos que dejar, porque si no él dice, ¿y cómo sabe lo que me pasa a este médico si yo no le he dicho más que el 10%, que no me ha dicho dónde me duele, por arriba o por abajo? No. Hay que escucharle hasta algún síntoma más. Tienen dispareunia, tienen un montón de problemas que hay que escuchar un poco, y a pesar de ello, ahora volvemos a la prevalencia 11%, a todos no hay que ir hasta el final de la enfermedad celíaca. Lo que se dice en el screening, en la primera valoración, en la diarrea, es eso que he dicho de la antitraglutaminasa y la IgA como prueba de screening. Prueba de screening, si está alto, ahí tenemos que hacer el diagnóstico positivo. Si son normal, lo que tenemos es que haber empezado a dar alguna alternativa terapéutica que te va a ayudar a valorar si es controlable ese síndrome de intestino irritable, no curable, por supuesto, o es refractario a lo que le vamos poniendo. O sea, que viene por un estreñimiento crónico que te sugiere un colon irritable, empiezo con el polietilenglicol. He pedido la analítica, viene, me dice que sí, que el dolor ya le está mejorando, le voy a hacer, transcurridos esos 2 meses, otra revisión dentro de 6, y la gran mayoría no vamos a progresar de ahí. Es estreñimiento o diarrea, porque me vale para los dos casos. Una diarrea que he empezado empíricamente en la primera valoración con loperamida o con resincolestiramida y restilamina. Me aparece en la siguiente consulta y me viene ya contando que está un poco mejor, que el número de crisis en la semana han disminuido en intensidad o en frecuencia, no le voy a dar mucha más vuelta, me paro aquí. Si no es así, dice, pues yo sigo teniendo unas diarreas acuosas, pérdida de peso, pues entonces ahí tengo que seguir buscando más alternativas diagnósticas. Pero si no es el caso, debo parar ahí. Debo parar ahí por no generarle más incertidumbre, porque cada vez que ponemos el bolígrafo a la siguiente prueba, es una expectativa creada y generalmente frustrada del paciente. Dice, me van a hacer una colonoscopia, que ahí ya van a dar con mi diagnóstico. Tenía usted un pólipo hiperplásico en el recto. Venía diciendo, ya de esta me van a curar, porque no sé qué me ha dicho de que hay una enfermedad colitis microscópica que no se produce. O sea que las incertidumbres nos las tenemos que absorber nosotros. Si le explicamos que le vamos a hacer una colono, pero probablemente la mayoría de los síndromes de intestino irritable, si lo hemos clínicamente clasificado correctamente, van a ser repetidamente negativos, y solamente un pequeño porcentaje llegarán, y no tenemos que tener miedo, a un sobrecrecimiento bacteriano, a un SIBO, o vendrán a una celíaca o a un tumor del colon. Pues todo puede ser, pero inicialmente el 90% de esos pacientes les tenemos que dar la seguridad de que tienen un síndrome de intestino irritable, porque es el que se va a producir. Yo opino como tú, y yo he aprendido con mi experiencia en que no solamente hay que escuchar al paciente, hay que preguntarle activamente. Si el paciente a ti no te conoce, ese no te va a contar que su vida es una mierda a las primeras de cambio, no te lo va a reconocer. Entonces, hay que preguntarle por muchos aspectos vitales. Y otro día recuerdo, hace una semana, que después de la tercera entrevista que tuve con una señora, le pregunté por sus hijos y demás, y me dijo, tengo 2. Digo, ¿y? Y me dice, uno es autista y el otro tiene un síndrome de Down. La gente no va contando sus intimidades así por toda la cara, macho. Tú te tienes que ganar la confianza del paciente y preguntarle, porque ahí estaba la cuestión de su problema, de su SIBO funcional que tenía, pero eso no te lo cuenta de una forma así espontánea. Tienes tú que ganarte su confianza y hacer un poco de psicólogo, y para eso necesitamos un poco de tiempo. Si no, no te dediques al síndrome de intestino irritable. El tiempo es fundamental, pero cuidado, y tú mismo has dicho el comentario previo, cuidado, juicios de valor que nosotros hagamos. Esto es estrés, no es estrés, porque esto, yo en la información básica que doy al síndrome de intestino irritable en su primera o segunda consulta, insisto en esto. Esto es irregular, de curso irregular, que no siempre tiene que ver con situaciones de estrés o más carga de trabajo, porque muchos, o por lo menos los que yo valoro, yo temo el verano, porque son los pacientes los que más me llegan de forma casi personal. Necesito ver a mi médico porque estoy... Y es cuando han entrado en vacaciones, se han relajado, y sin embargo es los periodos que más dolor están teniendo.
Porque no hay dos pacientes iguales. La mayoría de los pacientes es en el día a día. Hay otros que con factores estresantes, el síndrome de intestino irritable, pues puede precipitar. Y hay otros muchos pacientes que se han vuelto de vacaciones porque era insoportable el día a día con los síntomas que estaba teniendo. O sea que no siempre es estrés. Desde luego esto no está causado por el estrés. Y bueno, pues hay que decirles que cuanto mejor duerman, que cuanto más cuiden su día a día, que cuanto mejor estado físico tengan y el ejercicio físico, mejor o menos crisis van a tener a medio y a largo plazo, y fijar objetivos. O sea que el síndrome de intestino irritable, igual que el tratamiento, por ejemplo, del espasmo esofágico o del esófago hipercontráctil o del reflujo o la tos por reflujo, hay que decir que esperamos, y muy parecidos son todas estas cosas que he comentado, porque el objetivo no es que desaparezca el dolor del síndrome de intestino irritable, como no es el objetivo que desaparezca, ojalá, la tos por la enfermedad por reflujo atípica, es que se reduzca la intensidad de cualquiera de ellos a la mitad, al 50%, que sea mucho menos molesto o que sea mucho menos frecuente, al 50%. Pues eso ya quiere decir una respuesta terapéutica a linaclotide, a resincolestiramida, a loperamida, o sea que eso hay que decírselo también al paciente, porque si no ellos juzgan, pues este médico que me ha puesto el Fortasec y yo sigo teniendo mi diarrea. Ojo, tienes diarrea, pero antes ibas 7 veces, ahora vas 3 veces, ahora la mayoría de los días de la semana no lo estás teniendo. Eso es lo que hay que pactar y hay que explicar. Por eso la primera consulta sí es bueno que la dé el propio médico, y a poder ser personal el mismo médico a corto plazo, para irle confirmando que eso era lo esperable. Primero decírselo y luego decirle, has reducido de 7, sigo fatal, Diego, a ver, cuéntame, ¿cuánto de fatal? Sí, me sigue doliendo. Claro, si no le hemos dicho que es que no le vamos a quitar el dolor, porque no son anestésicos, sino fármacos que reducen la linaclotida y le damos tiempo suficiente, o se lo hemos dicho, yo ya directamente no es que se lo diga, se lo escribo. Tengo hasta una plantilla en esto, en linaclotida y en algunos fármacos, porque si no es 20 veces que les tengo que decir lo mismo. Ya le dije que íbamos a tardar hasta 2 semanas hasta que empezara, y que empezábamos por un inicio de cuadro diarreico hasta que esto se normalizara, que empezábamos regularizando el ritmo intestinal, luego la distensión, luego el dolor abdominal, y que no va a desaparecer de todo. O sea que si con eso lo transmitimos y ellos ven, pues lo que me ha dicho es lo que me está ocurriendo, le hemos ganado ya la confianza, ese es el fármaco, este es el médico, y poco a poco el propio paciente, que no quiere venir al hospital porque no quiere ir a la consulta, no quiere estar de médicos, él quiere seguir su vida normal, que son gente joven, que son en general mujeres doble frente a hombre en edad profesional, pues lo que quiere es ir a su proyecto profesional y a su viaje con los síntomas bien controlados, y que no se tengan que levantar de estar aquí a irse al baño porque ya le ha dado ese cambio brusco y no entiende qué enfermedad tiene y cómo su médico no se lo ha resuelto. Yo creo que esos mensajes me parece que son los que tenemos que transmitir, y merece la pena que antes de que le demos la información al paciente, hagamos nuestro checklist de qué les debemos dar al paciente. Es cierto que hay que darlo en función del perfil de cada uno, porque empezando por diarrea, estreñimiento, o cómo lo vive uno, o el cómo me tengo que ir a acostar, o discuto porque me pongo de muy mal humor, pues les tendremos que dar una serie de recomendaciones, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la eficacia de las guías NICE, lo llaman la dieta, las recomendaciones dietéticas NICE, pero de dietéticas yo creo que son el 50%, porque son más sociales que dietéticas, y sin embargo hay evidencia científica que cuando se dan, y sobre todo por escrito para que el paciente luego las asimile o las recuerde, evidencia científica de que hay un antes y un después cuando el paciente lo conoce y lo pone en marcha. Y es desde el dormir, regularizar el horario de comida, porque no es que solamente los ciclos circadianos de la comida, sino que ellos tienen que saber que cuanto más regular, pues esto funciona mejor, y bueno, pues el resto de medidas que todos conocéis para quitar el dolor, desde el exceso de fibra, el exceso de no más de 3 piezas de fruta. O sea que hay pequeñas cosas que sin embargo, bueno, pues hacen ver que no es, he leído, primero el médico me dijo que ahora un laxante, y ese laxante llevaba disacáridos y esto fermenta y estoy mucho peor. Pues claro, todo eso ha hecho romper la confianza en el médico, y eso hay que restaurarlo para ganarla. Muy bien. Yo creo que casi como mensajes, y por acotar ya el tiempo, porque si no vamos a coger mucho retraso, nos deberíamos de llevar, a ver, y si me equivoco en alguno de los mensajes me lo comentáis, ¿no? Quitar la incertidumbre,
trabajar en poner los diagnósticos, aunque sean con algún apellido adicional probable relacionado con sospecha de, pero que se vayan con ese diagnóstico. Creo que como mensajes también las cosas que hemos sugerido de ganarnos la confianza con un diálogo abierto, dirigido, establecer gravedad, Sí, un criterio de gravedad, ¿no? Pues habrá muchos que no vamos a poder asumir, pero sí que tendremos que elegir pues un subgrupo que se puedan beneficiar de otro tipo de medidas. Utilizar algunos algoritmos, porque es cierto que, y coincido con muchas valoraciones que se han hecho, cada vez sabemos algo más, aunque nos falta entender qué es lo que va a cuadrar completamente el puzzle final. Y luego que, bueno, pues que vamos a tener que recurrir a apoyos, bueno, pues de tanto psicólogos, si tenemos la suerte de disponer, pero bueno, si no, tendremos que trabajar para enganchar a alguien, a los equipos que nos puedan aportar, igual que el aspecto de nutrición, que ya no nos da tiempo de abordar un poco por esto, pero que, bueno, lo has recogido en los últimos comentarios, ¿no? que puedan servir. Y ya no sé si me dejo algo más, ¿no? Creo que con este último mensaje podríamos cerrar la mesa. Por supuesto, está abierto a más comentarios y, bueno, pues esperemos que pueda servir esta reflexión que hemos hecho un poco entre todos. Y si os parece, cerramos la mesa. Agradeceros a todos la participación con los comentarios y damos paso a la siguiente mesa, ¿vale? Venga, muchas gracias.